Respetables hermanos y hermanas, una vez más continúo con el estudio del libro de Éxodo. Estamos en esta parte que corresponde a la ratificación del pacto y ahora veremos la lección número 94. Gracias a Dios pues por estar presentando estas lecciones que son tan interesantes para nuestra vida espiritual. Mientras tanto, vamos a dirigirnos al Señor en palabras de oración. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote porque nos permites pues el estudiar estos mensajes de este libro de Éxodo que son de mucha enseñanza para nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta parte vamos a estar viendo una serie de lecciones diferentes que son aplicables a todo el capítulo 24. Son diferentes lecciones que les voy a presentar, que lo que hacen es corroborar el contenido de este capítulo 24 sobre la ratificación del pacto. La primera lección es acerca de el ser purificado con sangre. Usted sabe cómo es que en la lección se le ha dado énfasis al rociamiento que ocupaban la sangre en tazones. ¿Ve? Y esto lo vamos a basar de Éxodo 24 y de Hebreos 9. El pacto pues entre Dios e Israel fue ratificado con sangre. Eso es bien importante que entendamos. Se sacrificaron animales y se roció la sangre sobre el altar y el pueblo. Usted recuerda cuando vimos los versos 5 al 8, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Luego en Hebreos 9, 18 al 20 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces, esto se refiere precisamente a esa ocasión. El contexto habla de la utilización de sangre en la dedicación del altar y el tabernáculo. Y mire lo que nos dice Hebreos 9:21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Entonces, y Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Entonces se refiere de una forma más general al hecho de que todo era purificado con sangre, hablando probablemente de los sacrificios que se hacían con regularidad por los pecados. Ahora bien, ¿qué estaba diciendo el autor de Hebreos? De acuerdo con la ley, dice en este versículo 22 de Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no se hacía remisión, pues, o no se hace remisión. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los que viven en el nuevo pacto se benefician de un sacrificio mejor. ¿Por qué es un sacrificio mejor? Porque es el sacrificio de Jesús mismo. Su sacrificio es mejor
porque entró en el verdadero lugar santo, o sea, el cielo. Mire aquí otra vez el verso 24 de Hebreos 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No era como cada año entraba el sumo sacerdote, pues, figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, el Señor hizo su sacrificio una sola vez. Por eso dice aquí en Hebreos 9, 25 y 26, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, se sacrificó para quitar el pecado. En Hebreos 9:26 nos habla pues de esta situación, a diferencia de los sacrificios de animales. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y nosotros sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo compró la iglesia, dice en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En otras palabras, su sangre nos ha salvado, su sangre nos salva y su sangre seguirá salvándonos. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Mire lo que dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, fíjese bien, esta es la primera lección que nosotros vemos en relación a esos sacrificios que se hacían aplicables al único sacrificio y para siempre para nosotros los cristianos de nuestro Señor Jesucristo. La segunda lección que podemos ver es nuestra responsabilidad para con los desafortunados. Y esto lo vemos bien fuertemente en este capítulo 24, o sea, nuestra responsabilidad para con los desafortunados, que viene desde Éxodo 22 aunado con Santiago 1:27. La ley, con sus ordenanzas individuales, ilustra los principios que siempre serán verdad con respecto a las responsabilidades del pueblo de Dios. Uno de ellos es que el pueblo de Dios ha de ayudar y nunca aprovecharse de las personas desafortunadas. Israel había de mostrar consideración para con los extranjeros, para con las viudas, para con los huérfanos, para con los pobres. De acuerdo a Levítico 19:14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces a esa lista podemos añadirle las personas con discapacidades. Usted sabe que hay una diversidad de personas que tienen una tremenda cantidad de discapacidades. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Mire lo que esa amplia disertación
que el Señor nos dio en Mateo 25, donde Él hace ver que cuando uno vela por un necesitado, está velando como por él. Por ejemplo, dice en el verso 39, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿por qué deberíamos como cristianos preocuparnos por los desafortunados? Bueno, por algunas de las mismas razones que Dios le dio a Israel, y vamos a ver varias de estas razones que Dios le dio a Israel y que también son aplicables a nosotros. Por lo menos veamos tres de esas razones. Una, porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado, puesto que hemos sido bendecidos tanto espiritual como materialmente, debemos ser bendecidos para otros. Número dos, porque hemos de mostrar compasión. Hagamos a los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Miren lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y luego, número 3, porque los desafortunados ocupan un lugar especial cerca del corazón de Dios. Amén. No olvide que en estos desafortunados, se lo recuerdo, las viudas, los huérfanos, los pobres, los discapacitados, pues vengará el maltrato que se le dé, pues, a estas personas. Dice en Éxodo, lo que estudiamos en el capítulo 22, versículos 23 y 24, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Entonces, para ser como Dios y para evitar su ira, tenemos que preocuparnos por todos los desafortunados. Claro, esto es aplicable según la forma como nosotros veamos esta necesidad. Pero pasemos a la tercera lección que se presenta de este versículo, de este capítulo 24. La ley y el nuevo pacto. El Nuevo Testamento aprueba la ley como parte de las escrituras inspiradas, que incluye los escritos de Moisés, que incluye los escritos de los profetas, de los salmos. Miren lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, por eso estamos hablando de la ley y el nuevo pacto. ¿Ve? Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos es la siguiente: ¿qué función tiene el Antiguo Testamento en la vida del cristiano? Porque hay muchas personas que dicen que son religiosas, muchas veces conjeturan el contenido de los
37 libros del Antiguo Testamento, o 39 libros del Nuevo Testamento. Bueno, del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las funciones, pues, que el Antiguo Testamento nos da? Bueno, número uno, los cristianos están sujetos a las leyes del Antiguo Testamento que han sido reiteradas precisamente en el Nuevo Pacto. Nosotros seguimos 9 de los 10 mandamientos, no porque están en la ley, sino porque son parte del Nuevo Pacto. Mire, yo le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra Constitución. Yo recuerdo cuando fui un niño y un adolescente estudiante, nos enseñaban la Constitución. ¿Cuál Constitución? Era la Constitución de 1950. Pero después hubo reformas a la Constitución y se rigió otra Constitución que es la que tenemos vigente hasta el día de hoy, que hereda principios de la antigua Constitución. Eso es innegable, pero usted no puede decir que está respetando la Constitución de 1950. Usted tiene que sujetarse a la nueva Constitución que ha sido puesta ya como ley. Entonces, es lo que tenemos a nosotros aquí, que hay muchas enseñanzas heredadas del Antiguo Pacto. Eso no quiere decir que usted vive según el Antiguo Pacto. Usted vive según el Nuevo Pacto, que es en Cristo Jesús. Entonces, de la ley antiguo testamentaria, únicamente lo que esté explícitamente renovado puede considerarse parte de la ley de Cristo del Nuevo Testamento. Miren lo que dice Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir, ¿qué? Cumplir así la ley antigua, no. Cumplir así la ley de Cristo. Eso es lo que nosotros cumplimos. Nosotros no cumplimos ley de Moisés, no cumplimos ley antiguo testamentaria. Cumplimos la ley en Cristo Jesús. ¿Ve? Número 2. El Antiguo Testamento, pues, nos enseña acerca del sentir de Dios para con actos específicos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento condena la inmoralidad sexual. Esto es bien claro. Dice 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, cuando yo le digo el Nuevo Testamento condena la inmoralidad sexual, pero ¿a qué se le considera inmoralidad? Si bien el Nuevo Testamento no especifica, el Antiguo Testamento a menudo lo hace. Por ejemplo, dice Éxodo 22:19, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Entonces, condena el bestialismo, que lo vimos en las clases pasadas, mientras que en el Nuevo Testamento menciona el acto. En vista de que el Antiguo Testamento revela lo que Dios piensa sobre ciertos actos, sabemos que están incluidos en la categoría de inmoralidad sexual. Por ejemplo, yo le ilustro esto. Muéstreme usted un texto donde diga que diga no fumarás. No hay en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el fumar es un pecado. ¿Por qué? Porque deteriora la salud física, ¿ve? Porque corrompe, y no necesariamente se especifica, se declara no fumarás, pero usted tiene que entender que son pecados que corrompen la carne, pues son situaciones totalmente carnales. Por ejemplo,
Acerca de las drogas no hay una declaración específica, pero ¿qué hacen las drogas? Corrompen su cuerpo, le enferman su cuerpo, le hacen que usted cometa pecados. Entonces usted tiene que entender pues que muchas cosas que aunque no se diga específicamente, no se deben hacer porque realmente se considera que está dentro del ámbito del pecado. Número 3. El Antiguo Testamento nos puede dar una mejor comprensión de nuestra relación con Dios. Y eso es una realidad. Ya usted, por ejemplo, usted sabe pues que su servidor ya llevo años enseñando desde Génesis. Ahora estamos en Éxodo. Mi propósito es enseñar los 5 libros del Pentateuco si Dios me da la vida, si Dios me da la fuerza mental y espiritual. Si no hubiera tanto beneficio del Antiguo Testamento, ¿qué objeto tendría estar enseñando estos mensajes? Nada. Por eso es que digo pues que el Antiguo Testamento nos puede dar una mejor comprensión de nuestra relación con Dios. El pueblo de Dios hoy no es un reino físico, sino que es parte de un reino espiritual, o sea, la iglesia. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, del trato que tuvo Dios con Israel, podemos aprender algo acerca de lo que se espera de su pueblo en la era cristiana. En conclusión, puedo decirles lo siguiente, amados hermanos y hermanas. El Antiguo Testamento, aunque no es directamente vinculante para los cristianos, es valioso para nuestra enseñanza. Dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? En sus páginas podemos darnos cuenta de dónde venimos. Podemos saber quién es Dios, cómo es Él y por qué merece que se le adore. Podemos ver cómo llevó a cabo su plan para redimir a la humanidad perdida. Los ejemplos de personas, pues, que vivieron antes de la venida de Cristo, nos dan aliento y a la vez nos advierten. Incluso hoy en día, pues, el Antiguo Testamento ofrece diversidad de consejos prácticos para el vivir diario y nos ayuda a tratar con los problemas más difíciles de la vida. Nunca se atreva usted a decir cosa por el estilo de que esas páginas antiguas testamentarias están por demás. Yo no pudiera entender a Cristo Jesús si yo no estudiara Isaías, si yo no estudiara Jeremías, que son libros, sobre todo el libro de Isaías, totalmente mesiánico, que nos preparó para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los judíos, cuando llegó el Mesías, habían endurecido su corazón enormemente y no creyeron a lo que el profeta Isaías y Jeremías les dijeron. Y debido a eso, no aceptaron al Señor Jesucristo como su Redentor, como su Salvador, como el Mesías tan esperado. Que nosotros no caigamos, hermanos, en semejantes situaciones,
que por el contrario, vivamos a gusto espiritualmente hablando, vivamos muy tranquilos de que tenemos una revelación completa, no una revelación a medias. Dios bendiga su bendita palabra y bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das tu palabra y tu palabra es tan completa y perfecta que nos ayuda a que vivamos en acuerdo a tu sagrada voluntad. Gracias, Señor, porque todos estos principios que vienen desde Génesis hasta el último libro de tu Sagrada Escritura nos redarguye para que seamos lo mejor delante de ti. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.